J. J. Thomson tampoco acertó en sus planteamientos, pero estos se encontraban más próximos al mundo de la investigación. Entonces, en el curso de los Kelvin, veamos que era así. En lugar en el que J. J. Thomson presentó de forma particularmente clara sus ideas sobre la reactividad en relación con el modelo conocido como de pastel de pasas, porque los electrones, las pasas, estaban sumergidos en un pastel, una esfera cargada positivamente. Es en su libro Electricity and Matter de 1904, en él señalaba que los electrones todavía con cor, corpúsculos, en su terminología, se encontraban en una esfera de electricidad, eh, de electrización uniforme positiva que produce una fuerza atractiva radial en cada corpúsculo proporcional a su distancia al centro de la esfera. Thomson 1904. El átomo de hidrógeno lo representaba mediante una esfera cargada positivamente de radio unos 10 menos 8 centímetros con un electrón oscilando en el centro. A partir de ahí la situación se complicaba, ya que había que disponer los electrones de la esfera correspondiente de manera que estuviese en equilibrio bajo la atracción que suponía su interacción con la carga positiva de la esfera en la que se encontraban sumergidos, y la repulsión producida por otros electrones con el mismo signo de carga, teniendo en cuenta naturalmente el movimiento de los propios electrones. En el caso de que fueran solo dos electrones, el problema era de fácil solución, y Thomson daba la distancia que se encontraba con tres electrones. Existiría el equilibrio cuando estuviesen situados en los vértices de un triángulo equilátero, mientras que con cuatro sería un tetraedro regular con su centro en el de la esfera. El problema se hacía realmente difícil cuando crecía el número de electrones. Thomson 1904. Un cálculo matemático demuestra que al menos que el número de de corpúsculos sea muy pequeño, 7 u 8 a lo más. Esta disposición es inestable y no puede persistir nunca. Cuando el número de corpúsculos es más grande que ese límite, los corpúsculos se rompen en dos grupos. Un grupo que contiene el menor número de corpúsculos está a la superficie en un pequeño cuerpo concéntrico con la esfera. Los restantes serán en la superficie de un cuerpo concéntrico mayor. Cuando el número de corpúsculos crece, se obtiene un estado en el que el equilibrio no puede ser estable aun con 2 gramos, y los corpúsculos se dividen en tres grupos dispuestos en la superficie de hojas concéntricas. Y a medida que crece el número se pasa por estados en que son necesarios más grupos para el equilibrio, con cualquier número considerable de corpúsculos. El problema de hallar de la distribución de equilibrio es demasiado complejo para el cálculo, y debemos recurrir a la experimentación y ver si podemos hacer un modelo en el que las fuerzas que producen el equilibrio son análogas a las que hemos supuesto existen en los electrones. El propio Thomson intentó relacionar su modelo con la radiactividad, también con las propiedades periódicas de los elementos y con las líneas espectrales observadas. Así, en Electricity and Matter, manifestaba Thomson, creo que podemos tener alguna noción de los procesos que ocurren en el radio, considerada la manera de conducirse de un método de átomos de la clase descrita, y que puede simbolizar por el caso de los corpúsculos que, cuando giran con una velocidad elevada, son estables si están dispuestos de una cierta manera. Disociaciones que hacen inestables cuando la energía cae por debajo de un cierto valor y es reemplazada por otra configuración. En tales situaciones que Thomson desarrolla, se producirá una explosión del átomo, rompiéndose en dos o más sistemas correspondientes a la emisión de rayos A y la emanación. El modelo del pastel de pasas desempeñó su papel en la historia de los modelos atómicos por su capacidad para explicar el cada vez mayor número de datos cuantitativos que los científicos que trabajan en la radiactividad estaban obteniendo. No era demasiado grande. Por este motivo tampoco podemos saber demasiado sobre las opiniones de Thomson sobre la radiactividad, centrándonos únicamente en el modelo del pastel de pasas. Pero en 1900, J. J. Thomson presidió el Congreso Anual de British Association for the Advancement of Science, que aquel año se celebra en Winnipeg, y en la conferencia que como presidente tuvo que pronunciar
pronunciarse refirió con cierto detalle en la situación en que se encontraba el campo. Veamos qué dijo en aquella ocasión. Naturalmente, la teoría de las transformaciones reactivas ocupó un lugar destacado en su análisis. Según la teoría de transformaciones atómicas de Rutherford y Zobdi, los elementos reactivos no son permanentes, sino que rompen gradualmente en elementos de menor peso atómico. El uranio, por ejemplo, se está rompiendo lentamente, siendo uno de los productos de este proceso. El radio, mientras que el radio se rompe en un gas reactivo llamado emanación de radio, la emanación en otras sustancias reactivas y así en adelante. Ello conducía a un punto de vista según el cual los átomos de los elementos reactivos no son inmortales, perecen después de una vida cuyo valor medio varía de miles de millones de años en el caso del uranio, o en segundo, o así en el caso de la emanación gaseosa del actinio. En semejante proceso los átomos pasan de un estado a otro, emiten grandes cantidades de energía, con lo que sus descendientes no heredan toda la riqueza de la energía que almacenaban, haciéndose el patrimonio menos valioso en cada generación. Y en este punto aparecía la cuestión básica del ritmo a que se producían esas transformaciones. Muchos son los puntos de interés que surgen cuando consideramos el ritmo al que desaparecen los átomos de sustancias reactivas. Rutherford ha demostrado que cualquiera que sea la edad de estos átomos, el porcentaje de los átomos que desaparecen en un segundo es siempre el mismo. Otra forma de decirlo es que la esperanza de vida de un átomo es independiente de su edad. Es igual de probable que un átomo de radio de 1000 años siga a vivir otros 1000 que lo haga uno que acaba de nacer. Esto es lo que debería suceder si la muerte de un átomo se diese o algo de fuera que afecta a viejos y jóvenes indiscriminadamente. En una batalla, por ejemplo, la probabilidad de recibir un disparo es la misma para viejos que para jóvenes, de manera que nos inclinamos a buscar algo que venga de fuera, como la causa de por qué un átomo de, por ejemplo, radio, de repente pasa a ser un átomo de la emanación. Pero aquí nos encontramos con la dificultad de que ninguno de los cambios en las condiciones externas que hemos sido capaces de producir hasta el momento tiene efecto alguno en la vida del átomo. Por lo que sabemos actualmente, la vida del átomo de radio es la misma a la temperatura de un horno que a la del aire líquido. No se ve alterado si rodeamos el radio con una espesa pantalla de plomo o de otros densos materiales para protegerlo de radiación procedente del exterior. Y lo que en mi opinión es especialmente significativo es la misma cuando el radio se encuentra en una forma particularmente concentrada, cuando sus átomos están expuestos a un fuerte bombardeo de los rayos emitidos por átomos cercanos, que cuando se halla en una solución muy diluida o cuando los rayos son absorbidos por el agua que separa un átomo de otro. Era necesario, por consiguiente, buscar algún proceso de desintegración en el propio átomo. Pero si esto es así, ¿cómo podemos reconciliarlo con el hecho de que la esperanza de vida de un átomo no disminuye cuando el átomo envejece? Una probabilidad era suponer que cuando son producidos por primera vez, los átomos no tienen todas las mismas fuerzas en sus constituciones, que unos son más robustos que otros. ¿Acaso porque contienen más energía intrínseca de partida y que por consiguiente tendrán una vida más larga? Pero era patente que se trataba de una explicación que no explicaba nada. ¿Por qué unos átomos eran más robustos que otros? ¿Qué quería decir en el mundo atómico robusto? Tampoco se tenía la menor idea de por qué las sustancias reactivas emitían tanta energía. La energía desarrollada por sustancias reactivas es extraordinariamente grande. Un gramo de radio produce casi tanta energía como la que se produciría quemando una tonelada de carbón. Esta energía se debe sobre todo a las partículas, los átomos de helio cargados positivamente, que son emitidos cuando se producen el camino en el átomo. Si esta energía fuese producida por fuerzas eléctricas, indicaría que el átomo de helio habría pasado a salir del átomo de radio a través de una diferencia de potencial de alrededor de 2 millones de voltios. La fuente de esta energía es un problema de mayor interés. En definitiva, aunque se avanzaba en su conocimiento, la causa de la radiactividad continuaba siendo un misterio y continuaría siéndolo hasta los trabajos ya citados en el capítulo anterior de 1928 de George Gamow, Ronald Gurney y Edward Condon, en lo que se relacionaba la existencia de los fenómenos reactivos con el efecto túnel
cuántico, es decir, con la probabilidad no nula que predice la mecánica cuántica desarrollada en 1925 en la versión de la mecánica matricial por Werner Heisenberg y en 1926 en la forma de la mecánica ondulatoria por Erwin Schrödinger, en que partículas con una energía dada atraviesan pozos de potencial correspondientes a una energía mayor, utilizando palabras de Kurzweil y Kondo en 1929 en su segundo y más elaborado artículo. La diferencia entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica, que se hace aquí responsable de los procesos de desintegración, se expresa claramente en la mecánica clásica. La órbita de una partícula que está confinada completamente en aquellos puntos de espacios en los que su energía potencial es menor que la energía total. Esto no es verdad que en la mecánica cuántica. Clásicamente, si una partícula se está moviendo en una cuenca de baja energía potencial y no tiene tanta energía total como en el máximo de energía presencial que rodea la cuenca, debe necesariamente permanecer en ella todo el tiempo, salvo que adquiera de alguna manera la energía que le falta. Pero en la mecánica cuántica, la mayoría de las propiedades de certidumbre son reemplazadas por proposiciones de probabilidad, y la anterior manifestación debe modificarse ahora para que se lea cómo puede permanecer allí durante mucho tiempo, pero según transcurre el tiempo la probabilidad de que escape, incluso si que cambia su energía total, aumenta hacia la unidad. Rutherford Rutherford se adhirió rápidamente a esta explicación, y así en el colosal Radiations for Radioactive Substance, que como ya se indicó, compuso junto a Chadwick y Ellis, incluyó una sección titulada Aplicaciones de la mecánica cuántica, que comienza con, con las siguientes palabras: Rutherford, una sencilla explicación de la desintegración radiactiva y una solución del aparente conflicto de evidencia existe entre los datos radiactivos y los resultados de difusión han sido ofrecidos simultáneamente por Gamow y por Courtney y Condon, según la nueva mecánica cuántica. Reactividad y metrología. Por tomar alguna fecha, en 1910, el año en que apareció el libro de Marie Curie, las necesidades del mundo de la reactividad no se limitaban a cuestiones de investigación básica aparte a obras que pusieran el día a los interesados. La industria de lo que ya hablé en el capítulo precedente también imponía con urgencia creciente sus necesidades. La utilización con fines industriales de radioelementos, en particular del radio y uno de los derivados del torio, el necesario el mesotorio, una mezcla de radio de peso atómico 228 y AC Antonio de peso atómico, descubierto por Otto Hahn, aumentaba rápidamente, sobre todo en Francia. En Austria, en donde se construyó una factoría cerca de las mismas de Petzblenda, de San Joachimsthal, y en Alemania, en donde Giesel había organizado rápidamente una industria del radio, y Hahn una de mesotorio. Una muestra de lo que estoy señalando se encuentra en una carta de Rutherford. Rutherford escribió a Hahn el 2 de agosto de 1910. Por cierto, en una carta reciente me dijo que el mesotorio se encuentra ahora a la venta. Podría arreglar todo para que yo compre por valor de 10 libras. La producción mundial de sales de radio no podía satisfacer los requisitos de mercado internacional, más aún si se tenía en cuenta que las cada vez más amplias aplicaciones médicas hacía crecer la demanda. La escasez de minerales de laborioso proceso de extracción y el aumento de la demanda contribuyeron a la subida de precios en 1902-1903. Un milagro de sales de radio costaba entre 20, un miligramo de sales de radio costaba entre 20 y 125 francos en 1904 y 400 francos. A partir de entonces, el precio se estabilizó hasta la Primera Guerra Mundial en 1750 francos un miligramo. Surgió de esta manera una situación caracterizada por una nueva industria que intentaba cumplir con una fuerte demanda y que cobraba precios muy altos. Habida cuenta de esos precios, no es sorprendente que las cantidades solicitadas fuesen minúsculas, del orden de unos pocos milagros o menos, ni que más aún teniendo en cuenta las delicadas aplicaciones potenciales científicas, médicas e industriales de las sustancias radiactivas, se exigiesen certificados de peso y pureza, exigencias que llevaban aparejada la necesidad de establecer normas patrones comunes.
La comunidad científica reaccionó ante semejante necesidad en 1910 con ocasión de la celebración del segundo Congreso Internacional de Radiología y Electricidad que tuvo lugar en Bruselas del 12 al 15 de septiembre. El primer congreso se había celebrado en Lieja en 1905. Rutherford y Marie Curie desempeñaron un papel importante en aquel congreso y en la comisión que se nombró allí para establecer una unidad de medida de la actividad del radio. Veamos cuál fue ese papel. Recurriendo fundamentalmente a escritos de Rutherford. El primer documento en este sentido es una carta que Rutherford escribió a su madre el 14 de octubre de 1910, citada. En ella el profesor de Manchester se refería a la figura entonces bastante debilitada de Marie Curie. Bolwood y yo regresamos a Bruselas a tiempo para el Congreso Radiológico, en el que tomé para evitar y hablé que en casi todas las comunicaciones había allí una gran cantidad de personas. Encontré algunos viejos amigos, incluyendo a Reuch de Estocolmo. Además, Curie estaba allí, parecía muy pálida y cansada, mucho más vieja para su edad, trabajaba demasiado duro para su salud. En conjunto constituía una muy patética figura. Yo tuve mucho que ver con la puesta en funcionamiento del comité para figurar en un estandarte del radio. Permanecí en Bruselas 4 días, hablando alrededor de 18 horas a las 24, de forma que no me sorprendió encontrarme con una garganta debilitada, y cuando regresé a casa tenía un lado de mi cara hinchada debido a una muela infectada y un fuerte resfriado. Antes, el 27 de septiembre, había escrito a Volgot que había tenido que marcharse antes de la última sesión para tomarse un barco que le llevase a tiempo del comienzo de sus clases en Canadá, mencionando entre otra cosa algunos detalles anecdóticos de la sesión que había presidido Badasch en 1969. Perrin presentó un buen trabajo acerca de sus experimentos sobre el movimiento browniano y estuvo muy animado, saltando como el resorte de una caja sorpresa. Hice el único chiste de la reunión diciendo que el propio profesor Perrin constituía un ejemplo admirable del movimiento browniano. Perrin, Becquerel y algunos de los otros franceses ocuparon toda una hora hablando del trabajo de hace unos 3 años. Son incorregibles en lo que se refiere al tiempo que emplean. En cuanto al desarrollo del Congreso, el propio Rutherford lo resumió en una nota publicada en Nature, Rutherford 1910. El Congreso Internacional de Radiología y Electricidad celebró en Bruselas del 12 al 15 de septiembre, proporcionando una excelente oportunidad para discutir cuestiones importantes de interés general para aquellos que trabajan en redactividad. La necesidad de un patrón estándar definido para el radio en el que se expresa todos los resultados se ha hecho más aguda con el aumento de la presión de medidas reactivas. En la actualidad, el aumento de las presiones de medidas reactivas en la actualidad, los resultados científicos se expresan en muchos casos en términos de patrones arbitrarios de radio conservados en cada laboratorio. Ya ha sido difícil estar seguro de la precisión de valores relativos de tales patrones. Hace varios años Mr. C. Phillips señaló a la sociedad Röntgen lo deseable de adoptar un patrón fijo para el radio y dispuso que se preparasen varios patrones de radio pequeños que se compararan con el patrón de trabajo adoptado por Rutherford y Boltwood. Duplicados de este último patrón han sido utilizados durante varios años por un tercero número de investigadores ingleses, además y continentales. En la sesión inaugural del Congreso, el propio Rutherford leyó un informe sobre lo deseable que era establecer un patrón internacional para el radio, señalando que el mismo había comparado los patrones utilizados en varios importantes laboratorios europeos y que había encontrado que existían diferencias considerables entre ellos, que llevaba en algunos casos el 20%. Ahora, añadido, es posible medir con considerable precisión algunas magnitudes conectadas con el radio. Por ejemplo, el volumen de la emanación, el efecto calorífico y proporción de producción de helio, y la proporción de emisión de partículas A y B. El valor de cada una de estas cantidades depende de la presión del patrón de radio en el que se expresan los resultados.
Se designó un comité internacional especial para que informase el proceso de cuáles eran los mejores medios que adoptar para fijar un patrón internacional para el radio. Estuvo formado inicialmente por Marie Curie, Andrew de Vierne, Ernest Rutherford, Frederick Soddy, Otto Hahn, Hans Geitel, Stefan Meyer, Egon von Schaeffler, Arthur Stanley, Bert Bertrand Wohlgemuth. Este comité informó al Congreso durante su sesión final, siendo aceptadas sus sugerencias. Como miembros del comité, añadía Rutherford, Curie estuvo de acuerdo en preparar un patrón de radio que contenga alrededor de 20 miligramos de radio, encerrados en un tubo convenientemente sellado. Este patrón es algo grande, pero se consideró que la cantidad era necesaria, teniendo en cuenta la dificultad de pesar pequeñas cantidades de sal de radio con la precisión requerida. El comité estuvo de acuerdo en reembolsar a Curie el coste del radio y de su preparación, después de lo cual el patrón será propiedad y estará bajo el control del Comité Internacional. Se sugiere que el patrón debería ser preservado de manera adecuada en París. El coste inicial de la preparación de ese patrón es algo elevado, alrededor de 500 libras, pero se espera que ayude a pagar los gastos sociedades y gobiernos de varios países. En el curso del Congreso se sugirió que el nombre Curie, en honor al difunto Prof. Curie, debería, si fuese posible, emplearse para una cantidad de radio de la emanación. El asunto se dejó a la consideración del Comité de Unidades, y este sugirió que el nombre Curie debería utilizar como si fuese posible emplear una cantidad de radio de la emanación. El asunto se dejó a la consideración del Comité de Unidades. Este sugirió que el nombre Curie debería utilizarse como una nueva unidad para expresar la cantidad o masa de emanación de radio en equilibrio con el gramo de radio elemento. Por ejemplo, la cantidad de emanación en equilibrio con un miligramo de radio debería denominarse 1 sobre la 1000 Curie, cuando la aceptación que se impuso en castellano, un milicurio. En los archivos de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, que contiene los papeles de Rutherford, se encontraba una nota de Marie Curie a Rutherford desatada en septiembre de 1910, en la que aquella manifestación se deseó de utilizar ese nombre. Madame Curie desea un cambio en las propiedades adoptadas ayer por la tarde. La unidad de emanación más importante y más útil para la física en la cantidad de emanaciones en equilibrio con un gramo de radio Curie parecía reservar el nombre de Curie para esta unidad, que sería normalmente por los laboratorios de reactividad. Para la emanación en equilibrio con un rad se daría otro nombre, por ejemplo, un sol. Eh, las unidades Curie y solo M corresponden al gramo Na y a una rad. Como es bien sabido, no todas estas propuestas lograron imponerse. También se descubrió otras cuestiones de nomenclatura como que en un campo tan reciente era especialmente relativas. Se propuso, por ejemplo, que debería utilizarse el término periodo de vida media en todos los casos para representar el término requerido para que una sustancia se transforme en la mitad de su valor original. Rutherford 1910. Tales discursos son de gran importancia para evitar una innecesaria confusión en la nomenclatura debida al desarrollo de un campo que crece rápidamente. Finalmente se encargó que Marie Curie y el químico Otto Honningschmidt del Instituto del Radio de Viena, y que al igual que Marie Curie había realizado mediciones del peso atómico del radio, preparasen de manera independientemente patrones de radio utilizando preparaciones de cloruro.
de radio. No sería hasta marzo de 1912, en una reunión celebrada en París, cuando el Comité Internacional pudo comparar ambos patrones. Los resultados de las dos preparaciones resultaron ser conscientes, pudiéndose así poner de dos patrones que fueron guardados en el Bureau Internacional de Poids Mesures en Serbs, París, el Instituto de Radio de Viena, uno de los centros más capaces en materiales reactivos. Poesía, por ejemplo, 3 gramos de cloruro de radio, de los cuales uno eran puro. Everett Sner, 1910. Al recibir finalmente su copia del patrón, el del Bereu de París preparó el siguiente documento, una copia depositada en los archivos de Rutherford, en ejecución de una decisión tomada por la Comisión del Patrón Internacional de Radium y de acuerdo con el Rebadeus Internacional, Curie y André de Vierne se han presentado el 21 de febrero de 1903 en el Bureau Internacional de Note directo del Bureau IHCH, Ed Guillaume, director adjunto, a depositar el patrón internacional de radio en el nivel inferior de la caja fuerte situada en el primer sepulcro del observatorio de Bereu. Para dar fe de lo cual las personas abajo nombradas han firmado el presente proceso verbal por la Comisión Internacional de Radio M. Curie de Vierne, por el Bureau Internacional R. Benoit CH Guillaume. Volviendo a los congresos de radiología y electricidad, cuya misma existencia mostraba la implantación de la radiactividad como un campo vigoroso de investigación, tenemos que en Bruselas se decidió, a pesar de la oposición de los belgas que deseaban convertirse en anfitriones permanentes de estas reuniones, que el tercer congreso se celebrase en 1915 en Viena, sede, como hemos visto, de una importante cantidad de investigación en radioactividad y que fuese presidido por Rutherford. Se nombró un comité de organización del que formaban parte, además del propio Rutherford, Marie Curie, Ernst Elsner de Viena y William View de Würzburgo. Pero la Primera Guerra Mundial impidía su celebración y, como veremos en el próximo capítulo, la Gran Guerra produjo una profunda brecha en relación entre los científicos de las naciones que se habían enfrentado a los campos de batalla, una brecha que tardaría en cerrarse y que, como no podía ser menos, también afectó a las reuniones científicas internacionales. Marie Curie, celebridad mundial. En los capítulos anteriores, según íbamos reconstruyendo la historia de la reactividad, hemos visto cómo Marie Curie pasó de ser una joven y, claro está, desconocida polaca que llegaba a París para estudiar física y matemática, premio Nobel por su participación en un descubrimiento tan llamativo y sorprendente como la reactividad. El ser mujer en un mundo tradicionalmente dominado por hombres no hizo sino aumentar en fama, una fama que fue convirtiéndose casi en leyenda. Ahora bien, pasar de ser un personaje famoso al legendario requiere de circunstancias muy especiales. En el caso de Marie Curie es posible identificar entre en esas circunstancias especiales el temprano y trágico fallecimiento de su esposo, que hizo que ella, una viuda célebre y también su especial personalidad y figura tan sombría. También hay que tener en cuenta que con el paso del tiempo, ya famosa, surgieron otras situaciones que contribuyeron a crear la imagen de figura y legendaria. Un buen número de estas situaciones tuvieron que ver con sus sentimientos humanitarios y muy especialmente con su ardiente deseo de justicia social, un deseo que creció en Marie en los años de su niñez y juventud en Polonia, que su padre la incluyó y que encontrara en Pierre y en la familia de este un firme apoyo, un deseo, una ansia, en definitiva, que en mi opinión nunca desapareció, por mucho que no sea imposible encontrar en ella aspectos menos positivos. En el primer capítulo se trata de algunos de esos episodios en la vida de Marie Curie, junto a otros más, y se quiere particulares, como por ejemplo su relación con Albert Einstein. Marie Curie, madre.
Tras la muerte de Pierre, Marie Curie no quiso continuar en la misma casa, rodeada de un jardín en el que había vivido juntos en el Boulevard Kellerman, demasiado llena de recuerdos y deseando un aire más puro para sus hijas. Alquiló una casa en South, el lugar en donde, como vimos, se había casado y en cuyo cementerio yacía Pierre en 1911 con su suegro. Eugene ya muerto en 1910 de una congestión pulmonaria. Marie, cuya salud estaba muy deteriorada a comienzos de 1912, sufrió una operación de riñón. Decidió volver a residir en París para no tener que viajar a South. Alquiló entonces un apartamento en el muelle de Boone. También es oportuno reseñar que en septiembre de 1913 Marie descubrió Arcoudquest en Bretaña, en donde el historiador Charles Seigneudos poseía una casa. A Cornset se convirtió en un lugar en el que una pequeña colonia de amigos se encontraba con cierta frecuencia. Marie Curie, Jean Pierre, el matemático Émile Borel, André Beveriel, el químico Victor Auger, Charles Maurien, característico de física del globo y de biología Louis Lapieu.